Bien, la prédica se llama La fe y las obras. Ese es el título de la prédica de hoy. La fe y las obras. Y hoy en día, como en la antigüedad, los religiosos andan añadiendo obras a la salvación. Y un evangelio mezclado con la gracia y las obras es simplemente religión y sectarismo. Simplemente eso. Un evangelio, alguien que te predique un evangelio donde te mezcle la gracia de Dios, pero te diga que las obras son importantes, hacer obras, y yo ahorita voy a explicar qué obras son esas, es simplemente religión y sectarismo. Para que vayamos entendiendo esto, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Gálatas 3 del 1 al 5. Yo voy a leer toda la escritura, pero necesito que ustedes me vayan siguiendo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos claros? Bien. Gálatas 3:1 dice: Oh Gálatas insensatos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ojo, no está presente. Esta es una carta que él le manda a la gente de Galicia, a los de la iglesia de allá, porque él se entera de que hay judíos, ¿verdad? Esos cristianos que estaban allí son judíos. Y ellos decían, bueno, sí, está bien, Cristo, necesitamos Cristo, la salvación y eso, pero también necesitamos las obras de la ley, decían ellos, hay que circuncidarse, ¿sí? Entonces ellos querían meter eso dentro de la iglesia. Entonces aquí Pablo se entera de esto y les manda una carta y les dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, esto es duro de servir, sin entendimiento, sin falta de conocimiento, ¿no? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Quién los envolvió para que ustedes dejaran de obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. Les hace una pregunta a los Gálatas. Le dice: ¿recibiste el Espíritu? Aquí está en mayúscula Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. ¿Dios está ubicado? Gálatas 3. ¿Ok? Dice, estoy en el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Imagínense ustedes a todos estos Gálatas en la iglesia, o sea, donde ellos se reunían, y el pastor que estaba allí con todos ellos reunidos leyéndoles esta carta y les está preguntando: ¿quién os fascinó? ¿Cómo se apartaron de la verdad? Ahora yo les pregunto, con esto los mato: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? O sea, habiendo ya comenzado con la gracia, con la salvación, ¿verdad? Ahora vas a terminar con las obras de la carne. Aquí que las obras de la carne, entiéndase por las obras, las leyes. La ley de Moisés dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Ahora lo vuelvo a retar con una pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Entonces aquí Pablo los confronta. Aquí Pablo le dice: ¿por qué ustedes están mezclando? Si ya saben que es la gracia, si ustedes ya saben que Jesucristo vino, si esta prédica es como la continuación de lo que yo estaba hablando del Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Cuando yo expliqué sobre el Cordero que fue inmolado. Entonces él les está diciendo esto, él les está explicando, bueno, si ya Cristo padeció una vez por todos nosotros y ya estamos libres y somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, somos salvos por fe. Ahora, ¿cómo ustedes van a volver y van a decir que no, que necesitamos necesitamos las obras, necesitamos las leyes, necesitamos la circuncisión,
necesitamos lavarnos las manos para hacer ciertas cosas. Necesitamos ¿a qué? Hacer sacrificios. Necesitamos estar metidos en el templo haciendo continuamente lo que se hacía anteriormente. Que eso era sombra de lo que había de venir y ya vino. ¿Me están entendiendo? Sara, Yusa, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Como esto es prácticamente como una clase, yo les pido que si no entienden algo, levanten la mano y me preguntan y yo les respondo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe? Todo el mundo sabe eso, Hebreos 11.1. Vamos a leerlo, Hebreos 11.1. Todo el mundo sabe, todo el cristiano que lea la Biblia, sabe que dice Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, dice que es. No será, no fue, dice que es un presente. Dice entonces, es pues la fe la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera, la convicción, estoy convencido de lo que no estoy mirando. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. Por la fe entonces entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahí está el poder de la fe. Que lo que nosotros hoy día sí vemos fue hecho de lo que no se veía. Ahora saltamos al versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que tenga fe y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que Dios es merecedor, que Dios merece toda la honra, toda la gloria, Él es galardonador de nosotros que le buscamos a Él. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ustedes saben que la palabra dice en Romanos 12.3 que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Entonces, en Romanos 12.3 dice, lo leo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque a la medida de fe que Dios repartió, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios a nosotros nos ha dado una medida de fe. Todos nosotros nacemos con una fe. ¿Sí? Pero hay varios tipos de fe. En este caso yo me voy a referir a dos tipos de fe. ¿Ok? Para los que toman nota. Dos tipos de fe. Número uno. La primera, la fe intelectual o de conocimiento. Yo les voy a dar un ejemplo de esto. Ahorita vamos a Santiago. Vayan buscando Santiago. Creer que China existe y nunca haber ido. Por ejemplo, Yosa, ¿tú has ido a China? No. Pero ¿tú crees que existe? Sí. ¿Por qué crees que existe? Por los mapas, por lo que he aprendido. Porque te lo han enseñado, te lo han inculcado, has oído, lo has visto en televisión, pero tú nunca has estado en China. Ajá. Pero nunca has estado en China, ¿cierto? Bueno, eso es un ejemplo, vean. En Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. ¿También los demonios creen? Ajá. También los demonios creen y tiemblan. Miren, las personas que en el mundo creen, pero yo les pregunto, ¿serán salvos solo por decir que creen? Allá afuera, el mundo, la gente, tú le preguntas a cualquier persona, la mayoría, porque ahora, como no se veía antes, ahora hay ateos, pero la mayoría te va a decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, hasta te van a decir que creen en la Virgen, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿serán que serán salvos por solo decir que creen? Es mi pregunta. No se la voy a responder, se la voy a dejar hasta ahí. Más adelante vamos a ver. Ahora, esa es la primera, que es la fe intelectual o de conocimiento. Esa algunos la llaman la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque creen, pero hasta ahí lo dejan.
creyeron y ya, no pasa nada. Ahora viene la fe que salva, es la segunda. Entonces, por ejemplo, la fe que salva, un ejemplo de eso es: Sara, ¿tú crees en Dios? ¿Segura? Pero tú lo has visto. Y entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo es eso que crees? Bueno, esa es la fe que salva, esa es la fe, esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios, al Padre. Estoy hablando del Padre como tal, porque Dios es una Trinidad completa, ¿no? Pero hablando del Padre, porque algunas personas han visto a Cristo resucitado, otros han podido tener experiencia con el Espíritu Santo, pero al Padre en sí nadie lo ha visto. Nadie ha visto al Padre. Fíjense que los apóstoles le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y creeremos pues más. Y le dice: oye, ¿cómo ustedes me preguntan a mí que les muestre al Padre? ¿Acaso ustedes no han andado conmigo? ¿Acaso ustedes no me han visto? Las cosas que yo hago, yo las vi hacer a mi Padre y por eso yo las hago. Entonces, quien me conoce, conoce a mi Padre. quien me conoce a mí ha conocido al Padre. O sea, creer que Jesús resucitó sin haber estado presente. Nosotros creemos en Jesucristo, ¿cierto? Pero yo no estuve presente en la crucifixión, yo no estuve presente en la resurrección, yo no estuve allí. Pero yo tengo una fe de que eso sucedió así. Entonces vamos a leer Efesios 2:8. Son varias escrituras, pero como les dije, son escrituras que no son largas. Efesios 2:8 está después de Gálatas. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, pero ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Por eso yo le puse a esta fe, le coloqué la fe, ¿verdad? ¿Cómo yo les dije que se llamaba? Es uno de vosotros. La fe que salva. Ojo acá. Les dije que estoy hablando de dos tipos de fe: una fe intelectual o de conocimiento, y la fe que salva, que es esta que estamos hablando aquí, que dice: porque por gracia sois salvos, pero hay un medio de salvación. ¿Cuál es ese medio? Es la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Ahora, ojo, yo les estuve explicando, no es por obra, no es por obra, no es por obra. Pero ¿por qué quiero dar esta prédica? Estoy hablando de la fe y de las obras. Las obras sí son importantes. Ojo, yo he estado predicando mucho que las obras no, que la fe sí, que las obras no, que la fe sí, pero hoy yo quiero especificar a qué obras se está refiriendo. Y hay dos tipos de obras, y eso es lo que voy a explicarles y aclararles hoy. Número uno, las obras de la ley. Cuando yo digo las obras de la ley, entiéndanse por la ley de Moisés. ¿Ok? Y estoy metiendo los 10 mandamientos. Ahí están incluidos los 10 mandamientos. Esas son las obras de la ley. Los 10 mandamientos, la circuncisión, lavado de las manos, guardar el día de reposo, no comer cerdo, no juntarse con los pecadores, no juntarse o unirse en yugo desigual con los gentiles, entre otras naciones. Qué sé yo, o sea, tantas cosas que había allí, tantas cosas que la ley decía, ¿verdad? El que consiguieran pecando tenía que ser apedreado, el que hiciera una falta tenía que estar fuera del campamento tanto tiempo, tenía que lavarse, tenía que purificarse. O sea, sí, si habías tocado un muerto, o sea, todas esas son obras de la ley. Entonces, vamos otra vez a Gálatas, ¿cierto? Que está ahí detrásito de Efesios que estábamos ahorita. Gálatas 3:10. Yo lo voy a leer hasta el 16. Dice: porque todo lo que depende de las obras de la ley, escuchen bien, ya yo les dije que las obras de la ley se están refiriendo ¿a qué? A muchas cosas que anteriormente... ¿Pero cuál ley? Mandamientos. La ley de Moisés. Estoy hablando de la ley de Moisés. ¿Okay? Cuando ustedes lean aquí en la Biblia obras de la ley o la ley, están hablando de la ley de Moisés. Entonces dice, ¿3 qué dije yo? 3:10, voy. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora yo pregunto, ¿quién está exento de esto? ¿Quién está exento? O sea, ¿quién ha cumplido a la perfección todos los mandamientos? Jesús. Nadie, solamente Jesús, claro. Entonces estamos malditos cuando estamos bajo la ley. Sigo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, o morirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ojo aquí, esta palabra es importante: ni le añade. Y ustedes saben que hay iglesias, denominaciones, religiones que les gusta añadir a estas cosas. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Nos dice: y a la simiente, y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente. ¿Ok? Entonces, estas son las obras de la ley. Las obras de la ley, las obras de la ley no fueron dadas para salvar a nadie. Las obras de la ley, simplemente, cuando estaba Abraham no tenía ninguna ley, ni estaba bajo la ley, ni tenía nada de estas cosas. Dice que Abraham fue justificado, ¿pero por qué? Por la fe que él ejerció. Entonces él fue justificado por eso, y fue llamado amigo de Dios, y fue salvo, y Dios hizo pacto con Abraham. Pero más adelante voy a seguir hablando de Abraham, porque Abraham es el ejemplo perfecto de lo que es fe y obras. Ahora, seguimos en Gálatas, pero atrasito, el capítulo 2, el versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces tenemos que entender algo acá. Estamos hablando de las obras de la ley. Estoy hablando que hay dos tipos de obras. La primera, que es la que les estoy explicando, las obras de la ley, que es la que dice aquí en las Escrituras, que es la que habla, que ya están abolidas. Todas se cumplieron en Cristo. Ellas fueron necesarias en su tiempo para poder controlar, para poder frenar al pueblo de Israel, que venía con esa cultura de Egipto, ¿verdad? De ser idólatras. ¿Correcto? Ellos traían la idolatría. Entonces, en los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, habla, ¿verdad? Nuestra relación para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, por ejemplo. No te inclinarás a ella, no te harás imágenes y todas esas cosas. Ahora, estas son las obras de la ley. Ahora vamos a las obras del Espíritu, que esto es por la fe. Entonces, las obras del Espíritu, o las obras guiadas por el Espíritu, por la fe, y esto es actuar. Yo tengo un ejemplo. Joshua, tú tienes un examen importante. Tienes 4 días para presentar ese examen. Tienes 4 días para prepararte. Y tú con fe te pones a orar a Dios. Y tú dices: Señor, yo tengo fe en que tú me vas a ayudar a que yo saque 10. Que yo saque la máxima nota. Yo tengo una fe inquebrantable. Yo tengo una fe segura que yo voy a sacar 10. Y tú lo estás diciendo de corazón. Tú tienes fe.
Pero si no actúo. Correcto. Tú tienes fe, chévere, y estás convencido que vas a sacar 10. Pero resulta que en esos 4 días nunca agarraste el libro, nunca estudiaste, nunca repasaste, nunca hiciste absolutamente nada. Ahora yo te pregunto, Yosa, ¿vas a sacar 10? Ahora, ¿por qué si tú tenías fe? Hace 5 horas muertas. Vamos a Santiago 2, más adelantito de Gálatas. O más atrasito de... No, más adelantico después de Efesios, Filipenses, de Tesalonicenses, Timoteo, después de los Hebreos, Aparreos. Santiago 2, versículo 14 al 24, yo lo leo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero ustedes se dan cuenta de esto. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Vamos a subrayar aquí un momentito. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque la gente piensa que aquí hay una contradicción en la Biblia. Que hay una contradicción en lo que está enseñando Pablo, ¿verdad? Que Pablo en Efesios 2, 8, 9, él está diciendo, no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora Santiago está diciendo, dice, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que ellos tuvieran un choque y una contradicción allí. Por eso era que hoy yo quería explicar esto, para que ustedes entendieran. Porque una cosa son las obras de la ley, que es la que estaba hablando Pablo, y otras son las obras del Espíritu, o las obras por la fe, que es el actuar, el accionar. Esas son las obras que sí tenemos que hacer. Entonces sigo. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Ojo, pero no estamos hablando de las obras de la ley. Eso es lo que quiero que podamos entender. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que es el ejemplo que yo le estaba dando a Joshua. Joshua tiene fe de que va a sacar 10, pero no tiene obra, o sea, no actúa. Ahora, yo tengo fe y actúo, estudio. Obro, actúo. ¿Sí? En este caso, estas obras tienen que ver con la actitud. Es el actuar, el accionar, el moverse. Entonces yo estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos luego a presentar el examen. Joshua con su fe sale mal y yo con mi fe y mis obras, mi accionar, salgo bien. Entonces dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vuelvo a preguntar. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Estamos claros acá? O sea, Dios le dijo a Abraham: Abraham, ofréceme el sacrificio a tu hijo, a tu único hijo. Y él creyó a Dios. Pero ¿cómo él creyó a Dios? Creyó a Dios y se quedó acostado y le dijo: bueno, Señor, sí, un día esto te lo sacrifico. O al otro día tempranito accionó, agarró toda la leña, la cosa, todo, y se fue a hacer sacrificio. Él accionó. Entonces dice aquí que su fe actuó conjuntamente con sus obras. O sea, la fe de él se perfeccionó en las obras. O sea, en el accionar. En el actuar. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí, verdad?
Bien, la fe que salva, ahora escuchen, voy a hablar de la fe que salva y las obras del Espíritu. Yo les hablé de dos fe. La fe intelectual o de conocimiento, esa es la errónea. Y le hablé de las obras de la ley, que esas ya están abolidas. Ojo, los 10 mandamientos sí hay que obedecer. Pero a eso voy ahorita, dime. El 25 dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ah, correcto. No leímos más, o sea, ese es el capítulo de la fe. Y habla pone el ejemplo de todos los antiguos que actuaron bajo fe. Bien, entonces yo les dije que había dos tipos de fe y dos tipos de obras. Ahora yo les voy a hablar de la fe que es del Espíritu y de las obras que son del Espíritu. O sea, la fe que salva y las obras del Espíritu, que esa es donde tenemos que movernos nosotros. Entonces, estaban tomadas de la mano. Nuestras buenas obras son el resultado, y yo siempre lo he dicho, Oliver García siempre lo ha dicho, que nuestras buenas obras son el resultado de nuestra salvación y no nuestra salvación el resultado de nuestras buenas obras. Efesios 2:10. Efesios, después de Gálatas, acuérdense. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿tenemos que hacer obras? Sí, pero no las obras de la ley, sino las obras del Espíritu. Ni las de la carne. No, ni las de la carne, ese es otro tipo de obras, ¿no? ¿Cuáles son las obras de la carne? El pecado, el adulterio, la mentira, la fornicación, la lascivia, la mentira, el hurto, el matar gente. Sí, pero ya ese punto no lo estamos tratando, no es de este caso. Ahora yo les voy a dar un ejemplo, ya estamos casi terminando. Yo les voy a dar un ejemplo. Me gusta mucho, ese joven rico tiene muchísimo de qué tela de qué cortar. El joven rico, judío, dice en otro evangelio que era un principal de la sinagoga, joven, pero era un principal de la sinagoga. O sea, conocía la palabra, conocía los mandamientos, conocía la ley de Moisés y la obedecía al pie de la letra. Se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer? Obras para ganar la vida eterna. Y él se le queda mirando a Jesús, siempre lo he dicho. Jesús lo mira, dice: bueno, obedece los 10 mandamientos. Él se contenta y dice: todo hecho lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más tengo que hacer? Entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó acá? El muchacho estaba haciendo las obras de la ley, pero ahora Jesús le estaba diciendo que haga las obras del Espíritu. Jesús le dio un mandamiento, Jesús le dijo que actuara. ¿Qué tenía que hacer? Deshazte de eso que te está haciendo daño, que es el amor al dinero, dáselo a los pobres y sígueme, acciona, ten fe en mí. Es accionar, o sea, Cristo le dijo que esta era una obra que él tenía que hacer. ¿Y qué hizo él? Se volteó y se fue triste, no siguió a Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿se salvó el joven rico por cumplir la ley? Si le dio la espalda a Jesús y se fue triste, ¿se pudo haber salvado él por estar obedeciendo los 10 mandamientos? ¿Obedecer los 10 mandamientos es bueno? Sí, porque nos ayuda a tener un comportamiento para con Dios y para con la gente. Pero no es la garantía, siempre le he dicho, de que vamos a ser salvos. Porque mucha gente obedece los 10 mandamientos y no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque eso es solamente, los 10 mandamientos es algo básico. Porque en los mandamientos dice: no cometerás adulterio. Pero si una persona siempre está codiciando y deseando a alguien en su corazón, para Dios es como que ya se lo hubiese hecho, entonces no se salva. En los 10 mandamientos dice: no matarás. Pero dice la Biblia que si tú odias a un hermano, a alguien, a una persona, dice: ya lo mataste en tu corazón. Entonces para Dios es pecado, entonces no te salvas. Entonces por obedecer los 10 mandamientos no nos vamos a salvar, porque ¿quién nos cumple al pie de la letra? Esa es la cuestión. ¿Quién no dice una mentira? Dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuántas veces nosotros, queriendo y sin querer, deshonramos a nuestros padres? Entonces, ¿quién se va a salvar?
Ahora, en contraste a esto, vea, uno por las obras de la ley y no quiso seguir a Jesús, que eran las obras del Espíritu, pero está otra persona, está Zaqueo. Zaqueo llega y se emociona y dice: wow, viene Jesús, yo he oído hablar de él, no lo he visto, no lo conozco, pero sé que hace cosas maravillosas, sé que es el Mesías, tengo que verlo. Pero había tanta gente. ¿Qué hizo él? Se montó en un sicomoro, en un árbol alto, por donde iba pasando Jesús, se montó. Yo me imagino a la gente viéndolo, riéndose, y Jesús lo mira y se detiene. Él no llamó a Jesús. Él no gritó: Jesús, Jesús, de la mata. No. Jesús lo vio y yo me imagino a Jesús riéndose, pero no burlándose, sino como mostrándose como agradado, contento por eso. Y se le queda mirando y le dice: Zaqueo. ¿Cómo sabía él que se llamaba Zaqueo, no? El Señor sabe. Le dijo: Zaqueo, baja, que hoy voy a cenar contigo. De tanta gente que estaba allí, de tanta gente que lo estaba adulando, de tanta gente que le estaba hablando, de tanta gente que le estaba ofreciendo cosas, solamente a una persona que actuó, que se movió, que Jesús le vio las ganas, le dijo: voy a cenar contigo esta noche. Y cuando Jesús está con él en la noche, Jesús está con él. Jesús no le ha dicho: ven, sígueme. Jesús no le ha dicho nada. Y hay un mover dentro de él. Y él dice: Señor, si yo he ofendido a alguien, o yo le he robado algo a alguien, yo se lo voy a devolver hasta 3 veces. Y saca dinero y empieza a darle a los pobres, Pero él no lo estaba haciendo por agradar a Jesús. Él no lo estaba haciendo como para que Jesús lo viera y ¿cómo es la palabra? Como para granjearse a Jesús. Sí, para lucirse. Él lo estaba haciendo con un corazón puro. Y cuando hizo eso, ¿qué le dijo a Jesús? De cierto les digo que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa palabra, esto que estoy explicando del rico y de Lázaro, es la palabra que Dios me dio en la madrugada, que tuve que salir corriendo, bajarme y anotarla. Este ejemplo, en la madrugada, de Zaqueo y del joven rico, de los dos. O sea, el contrario. Del rico y de Zaqueo. Sí, correcto. Entonces, ese contraste. A uno le dijo: hazlo, y no lo hizo. Y el otro, por su fe y sus obras, porque actuó. ¿Pero qué obras? Las obras del Espíritu. Las obras que son movidas por el Espíritu. Las obras que son movidas por el Espíritu son las obras de la fe. No obras de que me voy a poner una falda larga. Ahora, 3 ejemplos bíblicos de la fe con obras. Ya yo di unos 2, pero aquí están unos que ya había preparado, lo voy a decir rapidito. Está Abraham, Génesis 12, 1, 4. Ustedes se lo deben de saber, todo cristiano o buen cristiano que se aprecie de ser cristiano sabe cuál es Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, repito, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque Abraham tuvo fe en Dios. Pero ¿cómo demostró la fe? Actuando, saliendo de allí. Eso es obras. Y las obras son necesarias. Porque las obras son la evidencia de tu fe. No las obras, ¿verdad? Que no podemos comer cerdo. Ese tipo de obras no. O que se van dando
O en Semana Santa no se come carne, o tienen que usar una falda de por vida, si no te vas para el infierno. Esas son obras de la ley, por decirlo así. Obras de la ley y obras de hombres, porque también hay, en la época de Jesús, no solamente estaban las obras de la ley, sino también estaban las costumbres de los fariseos. Por lo menos en la ley de Moisés no estaba la cuestión de lavarse las manos y eso, ¿verdad? Pero ellos sí colocaron eso, ¿ok? Entonces, el buen samaritano, no lo vamos a leer para no perder tiempo, ya estamos terminando, ya queda poquito. Pero en el buen samaritano, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, dice lo siguiente, que pasaba, vamos a buscarlo, Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, Lucas 10. Lucas 10 del 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió ¿qué? Un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que trabajaba en el templo, alguien que le servía a Dios, alguien que estaba constantemente metido en el templo haciendo obras de la ley. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita que también servía en el templo, que guardaba el templo, que limpiaba el templo, que custodiaba el templo, que ayudaba a los sacerdotes, que servían a los sacerdotes en el templo. Pero un samaritano, que no era judío, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué fue el prójimo del que cayó en manos? Del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, al que le estaba preguntando, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ve y haz lo mismo. ¿Qué significa esa frase? Ve y haz lo mismo. O sea, actúa de esa misma manera. Obras. Jesús te está pidiendo obras, pero no las obras de la ley, sino las obras que son de fe y del Espíritu. Pero aquí en 25 sí ve que también dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar el maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Exactamente, él está porque ¿qué pasa? Los religiosos siempre piensan que haciendo obras es que ellos van a ganar la salvación. Así son los mormones, así son los testigos de Jehová, así son los católicos. O sea, toda religión y toda secta trabaja así. Ellos quieren la gracia de Dios, pero se la quieren ganar es por medio de las obras cuando ya ha sido dada, porque es un don de Dios. Y es lo que no entienden. La iglesia cristiana, ojo, pero no la iglesia cristiana religiosa, sino la verdadera iglesia cristiana de sana doctrina, es la única iglesia que enseña la verdad que está en la Biblia como tal, que es la gracia, salvos por gracia. ¿Ok? Pero salvos por gracia no significa que ahora yo voy a pecar, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana porque ya yo soy salvo, ya Cristo murió por mí. Eso no es lo que está diciendo acá. Sí hay que hacer obras. ¿Y sabe quién lo enseñó? Jesucristo. ¿En dónde? Juan 15. El mismo Jesús, haciendo una alusión de Él y nosotros, nos habló en Juan 15, versículo del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la mata de uvas.
Esa es la vid. Yo soy esa mata de uvas que se enreda, ¿verdad? Y mi Padre, el Padre Celestial, es el hombre que limpia, que cuida, que abona, que hace, que poda, que da. Entonces dice, todo pámpano son el racimo de las uvas. Dice, todo pámpano que en mí, o sea, que esté, imagínate que esto que está acá es la vid, o sea, es la matica de uvas, ¿verdad? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué significa eso? No hace obras. ¿Qué es llevar fruto? No produce, No produce, no hace nada. Joshua, ¿tú estás prestando atención? Sí. Ok. No produce, no lleva frutos, no está haciendo absolutamente nada. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. ¿Pero quién lo quitará? El Padre, el que está labrando. No, dice lo limpiará para que lleve más. No. Estoy en el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Uno lo va a quitar, pero otro lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Qué pasa? Oye, tiene unas hojitas secas por acá. Este está dando fruto, pero tiene unas hojitas secas por acá, se la quito. Oye, tiene un pocotón de hormigas por acá, le echo algo para que las hormigas no se coman las uvas. Oye, este dio como 2 fruticas nada más y la demás se pudrió, no cuajó. ¡Prum! Vamos a cortarlo. Entonces dice, y a vosotros, ya vosotros, está diciendo él, ya vosotros estáis limpios, ¿pero por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo mismo lo está diciendo. Cuando dice, quien no tenga frutos, es cortado y es echado. Ahora, para conclusión, y termino, dice lo siguiente. Tenemos fe y la evidencia de esa fe son nuestras obras, es decir, nuestro comportamiento y nuestras actitudes, que es lo que estamos hablando. Entonces Jesús, vienen unas 4 y terminamos. Mateo, dije que iba a haber bastante escritura, pero son cortas. Mateo 7, Jesucristo lo explicó. En Mateo 7, 16, 20, dice, léalo ahí, esposa mía, pero durísimo. Solamente la primera frase hasta la coma. 7:16. ¿Qué dice? Jesucristo está hablando. Uh-huh. 7:16. Ajá, ¿qué dice? 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Aguántalo ahí. Entonces, en Juan 15, 1 y 2, ¿qué está diciendo Jesús? Quien no da fruto en mí, lo quitará. Y aquí él está diciendo, por sus frutos. ¿Pero qué son frutos? Por sus obras, por sus hechos, por su manera de actuar. Dice, lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus obras, por su accionar, por su manera de actuar. Por su orar. Eso, por su manera de actuar cuando están escuchando una palabra, ¿verdad? Entonces por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu, Joshua? Que tú te lo sabes. Gálatas 5, 22, 24. Paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, del 22 al 24 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Pero él dice algo importante: contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu que no están bajo la ley y que no operan bajo la ley. Por eso yo les dije, hay unas obras que son del Espíritu que se mueven por la fe. Esas son las obras que todo cristiano tiene que hacer. No las obras de la ley, sino las obras del Espíritu. Lo que se supone, dice que hemos sido creados para abundar en buenas obras. Hemos sido creados, han sido preparadas para que nosotros andemos en ellas. Ajá, entonces dice, repito, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley mosaica para eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Romanos 8. Romanos 8. Estoy en la conclusión. Romanos 8, 1, 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no están en las obras de la carne, sino que están en las obras del Espíritu. Porque la ley, ve lo que dice acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿ahora de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu, viste que está hablando de una ley, pero está hablando de la ley del Espíritu, que eso es lo que yo les dije. Hay fe, que es de conocimiento, y está la fe, ¿verdad?, que salva. Y están las obras de la ley y están las obras del Espíritu. Y aquí está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que la ley del Espíritu o las obras del Espíritu son superiores a las obras de la ley, ¿sí o no? Las obras del Espíritu son superiores a las obras de la ley, porque las obras de la ley te traen muerte y te condenan. En cambio, las obras del Espíritu no, dice que te dan vida. Y ahora sí, termino con esta escritura. Gálatas 2:20, todo cristiano se la conoce. Gálatas 2:20. Gloria a Dios con esto, gloria a Dios con esta palabra. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago, ojo, Lo que ahora vivo en la carne. ojo lo que dice aquí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, ojo, o sea, estamos viviendo aquí, por eso está hablando de eso. Dice, estoy en la carne, o sea, estoy viviendo aquí, porque estoy sujeto a la muerte, estoy vivo. Dice, pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, todo cristiano debe entender esto y debe de poder decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo nos ayuda y nos da los dones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que con esas cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, yo sí tengo que actuar. Por eso es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es muerta, y es cierto, pero no las obras de la ley, no las obras de los religiosos. No es las obras de que me voy a ir de rodillas a subir allá en Bogotá el cerro de Monserrate de rodillas para que Dios me perdone.
No es que me voy a empezar a dar latigazos en Semana Santa para expiar mi pecado, ¿verdad? No es que no voy a comer carne porque no se puede comer carne en Semana Santa. No es que no, usted no se puede cortar el cabello porque el cabello es de la mujer y es importante. No. Esas son obras de la ley. Está diciendo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso él pregunta al principio, Pablo le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces de esto se trata. Fe sin obra es muerta, pero el accionar. Yo tengo fe que voy a ser salvo. La fe sin obras, pero sin las obras del Espíritu. Ajá, exactamente, las obras del Espíritu. ¿Qué son las obras del Espíritu? Yo tengo fe en Dios, pero no me nutro, no leo la palabra. Yo tengo fe en Dios, pero me paro todos los días y no oro, y me acuesto todos los días y no oro. No tengo una comunión con Dios. O oro y no actúo. Ajá. O actúo y no oro. Entonces, de eso se trata. La fe sin obra es muerta, es acción. La fe es acción, es movernos, es creer, pero movernos en eso. Así que yo hoy les invito a cada uno de ustedes a que podamos tener esa fe y activar esa fe, pero con obras, Yo estoy leyendo con hechos, con obras, con hechos, hacerlo. Joshua dice, por ejemplo, Joshua dice que él este año, cuando termine su año escolar ahorita, ¿no?, va a salir bien, pero él tiene fe en eso, pero él tiene que actuar. Claro. Está actuando, tiene que actuar y tiene que moverse en eso. ¿Ok? Entonces, fe sin obra es muerta. Entonces, vamos a accionar. Yo tengo mucha fe en que aquí tienen que venir personas a escuchar la palabra, pero yo estando orando en mi cuarto, solamente pidiéndole a Dios que traiga a las personas, pero yo no hablo, yo no predico, yo no busco, yo no hago nada. La gente no va a venir a adivinar, ay, ¿dónde es que por aquí? Ay, está? No. Tienen que ver a alguien que les predique. Entonces esa es la acción, eso es lo que le quería explicar hoy. Muy bien, pastor. La fe que salva y las obras del Espíritu que vienen por la fe, porque las obras del Espíritu van mancomunadamente. Dice, cuando leímos ahorita, que decía que Abraham actuó por las obras de Abraham, se perfeccionó su fe y fue hecho llamado amigo de Dios. Entonces, esta ha sido la palabra. Yo les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.